vamos a comenzar con un poco de lo que es la teoría de lo que es el CIAF, ¿no es así? Y todo lo que corresponde a su manejo. Ustedes dirán, ¿no? Pero ¿a qué se debe la teoría del CIAF? ¿Por qué no vamos de frente a lo que corresponde a la parte práctica? ¿Qué es lo que sucede, joven? Nosotros tenemos que tener y saber y tener en conocimiento siempre que nosotros, el CIAF, bien claro, es un sistema, ¿no? Pero ese sistema, la información que se va a ingresar a ese sistema es la información que nosotros tenemos, ¿no? La que nosotros vamos a decidir, la que nosotros vamos a analizar, ¿no? Entonces, el CIAF, bien como es un sistema, nos va a permitir inclusive a ingresar todo lo que nosotros queramos, ¿ya? Pero no nos va a decir si lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo de la manera correcta o no, o si estamos haciendo algo bien o no. Es por eso innecesario que nosotros tenemos que sí o sí saber lo que es parte de la teoría de lo que es el CIAF, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que tener en claro algo, jóvenes, que el CIAF es, como dicen, ¿no? Es un sistema integrado de administración financiera. Esas son las siglas de lo que corresponde al CIAF, ¿no es así? Al Sistema Integrado de Administración Financiera. Ese es el CIAF, ¿no? ¿Y por qué? Porque el CIAF es un sistema, como se dice, integrado, ¿por qué? Porque lo va a interrelacionar a muchas oficinas, o muchas áreas o muchas entidades, tales como cuáles. Está interrelacionado con lo que es con la SUNAT, con la SUNAR, con aduanas, Banco de la Nación, Ministerio de Economía y Finanzas, lo que corresponde también a lo que es el OCE, el SEACE, hasta con el SIGA, ¿no? Entonces, es por eso que se llama un sistema integrado, por lo que está interrelacionado. Ahora, de administración financiera, ¿por qué? Porque el CIAF se encarga de toda la parte económica, del movimiento del dinero, ¿ya? Eso es lo que es CIAF. Se encarga de administrar el dinero, de dirigir el dinero, de gastarlo y todo eso. Es por eso que dicen de administración financiera. Es muy diferente a lo que es el SIGA. El SIGA es también un sistema integrado, ¿ya? Pero no es de administración financiera, sino el SIGA es un sistema integrado de gestión administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el SIGA se va a encargar del procedimiento o de la parte documentaria, del trámite documentario, de los documentos que se va a ingresar al CIAF, ¿ya? Mientras que el CIAF es como se dice, se ingresa toda la información y se maneja todo lo que es la parte económica, la parte del dinero. El SIGA lo que se hace es el manejo o el conducto regulatorio de lo que es de los trámites o de los documentos, pero no ve lo que es la parte del dinero. Que al referirme al dinero, ¿qué quiero decir? Si nosotros tenemos o no tenemos presupuesto para gastar, ¿no? Eso es lo que es netamente en lo que corresponde a lo que es el CIAF y lo que es el SIGA, ¿ya? Ahora, otro que también debemos tener en conocimiento y en cuenta es lo que corresponde, como se dice, que el CIAF es un sistema, todo lo que corresponde para el sector público, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el CIAF solo lo maneja el sector público, más no lo maneja el sector privado, ¿ya? Algunos sectores públicos, como se dice también, que son las universidades, también lo manejan, pero todas aquellas universidades justamente que pertenecen al sector público, o sea, las universidades nacionales, les corresponde manejar lo que es el CIAF, ¿ya? En esto, ¿qué quiero decir? Que toda entidad pública, sin excepción alguna, maneja el CIAF. En cambio, el SIGA, ¿ya? También es un, como les digo, ¿no? También es un sistema, como se dice, también es exclusivamente para el sector público, pero a diferencia del CIAF, ¿qué es lo que hace? Que el SIGA netamente, como se dice, no todas las entidades públicas las manejan, ¿ya? No todas las entidades públicas manejan lo que es el SIGA. Algunas entidades públicas nomás manejan lo que es el SIGA, ¿ya? En su gran mayoría, las entidades públicas, las entidades públicas que manejan, que van a manejar el SIGA,
van a ser aquellas entidades públicas que sean unidades ejecutoras, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Que en el sector público tenemos dos tipos de entidades públicas, ¿no es así? Una entidad pública que se llama pliego y una entidad pública que se llama unidad ejecutora. Las entidades públicas que vienen a ser pliegos son aquellas entidades públicas que tienen autonomía propia en su presupuesto y en su modificación de ello, ¿ya? Mientras que las unidades ejecutoras son aquellas entidades públicas que no tienen autonomía propia ni independencia, sino simplemente, como se dice, dependen de lo que es del pliego. Por ejemplo, les diría, ¿no? Un ejemplo de pliego, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿no? Las universidades, las municipalidades, eso serían lo que es un ejemplo de un pliego, ¿no? Mientras que un ejemplo de unidad ejecutora sería, por ejemplo, lo que es la DISA, la UGEL, transportes, todos ellos, como les digo, son unidades ejecutoras que no son autónomos, sino son dependientes. ¿Y dependen de quién? De la región o del pliego, que en este caso sería Abancay, ¿no? Entonces, justamente de eso va a depender, jóvenes, lo que es lo que justamente de eso va a depender lo que es para lo que estamos hablando de lo que es el SIGA y el SIAP, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Que el SIAP lo va a poder manejar, como les digo, ¿no? Todas las instituciones, sin excepción alguna, tienen que tener SIAP, siempre y cuando sean del sector público. En cambio, como se dice, el SIGA, a pesar, como se dice, que en su sistema, es un sistema, ¿no? Que es para todo el sector público, no todo el sector público utiliza el SIGA. Mayormente, como les he dicho, el SIGA lo utiliza solo las unidades ejecutoras, ¿ya? Mayormente las unidades ejecutoras. Los pliegos, muy raros pliegos son los que manejan SIGA, pero les comento que ya se está implementando, porque ya salió una normativa, que ya los pliegos en su totalidad también van a tener que implementar el SIGA en su entidad pública, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los municipios, más que nada los municipios, van a tener que implementar también el SIGA, así como tienen SIAF, van a tener que tener SIGA en esa entidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, ellos manejan el SIAF, pero no manejan el SIGA. Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Chincheros, ellos también manejan SIAF, pero ellos han implementado ya su SIGA, ¿ya? Entonces, ellos ya manejan los dos sistemas, ¿ya? Y a pesar que ambos son pliegos, como les he dicho, pero uno de ellos sí maneja SIGA y el otro no, ¿ya? En cambio, en las unidades ejecutoras, ellas sí están prácticamente, como se dice, obligadas a llevar SIGA sí o sí. Y SIAF, de hecho, que tienen que llevar todas, ¿ya? Esa es la diferencia entre un SIAF y un SIGA. Este SIAF tiene submódulos, ¿no? O como quien dice, subcuentas, ¿ya? El SIAF es, como se dice, toda una carpeta y dentro de ella hay pequeñas carpetitas o subcuentas, ¿ya? Entonces, dentro del SIAF, que es un sistema, nosotros vamos a encontrar los módulos, ¿ya? Estos submódulos, jóvenes, ¿qué es lo cuales van a ser? Va a ser el módulo administrativo, módulo presupuestario, módulo contable, módulo de deudas, módulo de planillas, módulo de conciliación, ¿no es así? Entre otros, ¿no? Y muchos de esos módulos están clasificados, ¿no? En lo que es CIAF básico, CIAF intermedio y CIAF avanzado, ¿no? E inclusive muchos de ellos ni se refleja en cómo se llama, ni se refleja en esas tres categorías. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son solo exclusivamente para uso propio de cada trabajador. ¿Qué quiero decir eso? ¿No? Por ejemplo, este CIAF que nosotros estamos llevando, el CIAF módulo administrativo, es el CIAF básico, lo que se llama, ¿no? Este CIAF módulo administrativo lo maneja
las varias áreas. ¿Qué quiero decir esto? Que este CIAF módulo administrativo lo maneja tesorería, lo maneja contabilidad, lo maneja la oficina de presupuesto, lo maneja la oficina de logística, ¿no? Hasta inclusive la oficina de gerencia o administración. Entonces, a este módulo administrativo, a este módulo del CIAP, que es el módulo administrativo, esas diferentes oficinas tienen acceso, ¿ya? Ahora, otro módulo como por ejemplo, ¿no? El módulo contable, ¿ya? Ese módulo también pertenece al CIAP, pero no se encuentra mucho en el rango de CIAF básico o CIAF intermedio, ¿no? Ni a veces se encuentra ni en el CIAF avanzado. Algunos lo consideran, algunos no, pero mayormente, ¿por qué no lo consideran? Porque este módulo contable es única y exclusivamente para la oficina de contabilidad. ¿Para qué? Para que hagan exclusivamente los cierres contables de la entidad pública. Y es por eso que dicen que no tienen un acceso múltiple, ¿ya? Es por eso que justamente no va a lo que es todo lo que corresponde a lo que es el CIAF. Entonces, eso es lo que corresponde, ¿no, jóvenes? A lo que es esto. ¿Ya? Ahora, entonces, es por eso que muchas veces no se ve lo que corresponde al CIAF. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora en esta oportunidad, como les he dicho, ¿no? Vamos a llevar lo que es el módulo administrativo que viene a ser el CIAF básico, ¿no? ¿Ya? Y mayormente este módulo es el que más recurren o el que más necesitan en todas las áreas y piden, ¿no? Más que nada saber lo que es el módulo administrativo, ¿ya? Entonces, como ya les he dicho, no es así, el CIAF es toda una carpeta y dentro de esa carpetita vamos a encontrar los submódulos correspondientes, ¿no? En este caso, nosotros vamos a encontrar, vamos a trabajar el módulo que nos corresponde, el módulo administrativo. Ahora, para trabajar este módulo administrativo, nosotros tenemos que tener en consideración algunas cositas, ¿no es así? Como por ejemplo, les he enviado uno que dice clasificador de fuentes y rubros. ¿No es así? Los clasificadores de fuentes de financiamiento y rubros. Estos clasificadores de fuentes de financiamiento y rubros es con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Y por qué nosotros vamos a trabajar con ellos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que una cosa es fuentes de financiamiento y otras cosas son rubros. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuentes, dentro de las fuentes de financiamiento se van a encontrar los rubros, ¿ya? Como por ejemplo, la fuente de financiamiento 1, que se llama recursos ordinarios, vamos a encontrar los rubros que son recursos ordinarios. Dentro de la fuente de financiamiento 02, llamada recursos directamente recaudados, vamos a encontrar el rubro 09, recursos directamente recaudados. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que saber eso, ¿no? Que dentro de las fuentes de financiamiento se van a encontrar los rubros, ¿ya? Y con lo que nosotros vamos a trabajar mayormente va a ser con los rubros, no con las fuentes de financiamiento. Y es necesario que nosotros tengamos que saber esto, ¿por qué? Porque muchas veces, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar? Que se repite el mismo nombre, pero su código, o en este caso su numerito, es diferente. Como por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí, miren, este es número 4, donaciones y transferencias. Pero aquí más abajito tengo 04, contribuciones y fondos, ¿no? ¿Tienen el mismo dígito? Sí, pero tienen diferente nombre. ¿Por qué? Porque el 4, si yo digo fuente de financiamiento 4, me estoy refiriendo a donaciones y transferencias. Pero si yo digo rubro 4, me estoy refiriendo a contribuciones a fondos. Con esto, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Que muchas veces vamos a encontrar el mismo nombrecito, pero que el mismo nombre, pero lo que les va a hacer la diferencia va a ser
de acuerdo a ustedes lo que van a pedir, ¿no? Si ustedes piden la fuente de financiamiento 4, entonces el nombre va a ser donaciones y transferencias. Pero si ustedes piden el rubro 4, va a ser entonces contribuciones a fondos. Puede ser el mismo número, como se dice, diferente nombre, dependiendo lo que ustedes escojan. Si escogen fuente de financiamiento o rubro. Entonces, ustedes en esa parte tienen que tener mucho cuidado cómo van ustedes lo que es, cómo se van a expresar, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes pueden pedir, ya les he dicho, una pequeña equivocación les puede aparecer otro concepto o otra opción, ¿no? ¿Qué tal si ustedes quieren el rubro 4, pero en vez de pedir rubro 4, ustedes piden fuente de financiamiento 4? Entonces ya está cambiando. Ya todo es, ya han cambiado, como se dice, han cometido ahí un error y todo eso. ¿Ya? Entonces, es por ello que nosotros tenemos que saber lo que es la diferencia entre fuentes de financiamiento y rubros, ¿ya? Entonces, ya que tenemos que tener conocimiento que los rubros se encuentran dentro de las fuentes de financiamiento, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que utilizar o saber nosotros las fuentes de financiamiento y rubros? Porque mayormente estas fuentes de financiamiento y rubros, ¿de qué se encargan? Se encargan de hacernos la diferencia o de indicarnos de dónde viene la procedencia del dinero, ¿ya? ¿De dónde está llegando el dinero? ¿De dónde viene la procedencia de ese dinero? ¿Ya? Eso es lo que se encarga la fuente de financiamiento y rubros, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Recursos ordinarios, dice, corresponde a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos, deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprenden los fondos por la monetización de productos, ¿no? Entonces, aquí ya nos está diciendo, ¿no? Que un dinero que llega a una entidad pública en el rubro de recursos ordinarios, quiere decir que ese dinero que está llegando a la entidad pública es de la recaudación tributaria, ¿ya? Y muchas veces he escuchado decir, ¿no? Que dicen, no, pero ¿para qué voy a pagar mis impuestos? ¿Para qué voy a pagar? Si no hacen nada con mis impuestos, se lo roban, dicen, se lo llevan, no hacen obras, ¿no? Eso es mentira, jóvenes, ¿no? Si se lo llevarán, ya, una parte, pero la otra parte sí o sí está regresando. Ese impuesto que nosotros pagamos, así paguemos 10 soles, ya pues se lo llevarán, se lo robarán 5 soles, pero el otro 5 soles está regresando de nuevo a la municipalidad para que la municipalidad o la entidad pública haga obras para la población o para el distrito en este caso, ¿ya? ¿Cómo hace esa municipalidad obras de veredas, colegios, lo que es, cualquier obra pública para la población? ¿Cómo lo hace? Mediante los impuestos, mediante los tributos, mediante eso es que puede hacer obras. Entonces ustedes pónganse a pensar, si robarían sus impuestos, sus tributos, entonces no habría obras, ¿no? Por eso les digo, si roban, roban, sí, pero no roban todo. Siquiera tienen que dejar algo, como se dice, para hacer obras. Porque si ya robarían todo, no habría obras. Esa es la realidad, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ya aquí como les estoy haciendo mención, en el rubro recursos ordinarios, dicen, ¿no? Que si ustedes alguna vez les va a llegar en su entidad pública, en algún municipio, les llega dinero en el rubro de recursos ordinarios, entonces ya van a saber que ese dinero que está llegando es de recaudaciones tributarias, ¿no? De los tributos que han pagado todos los contribuyentes o las personas, ¿no? Ahora, nosotros debemos saber que este rubro de recursos ordinarios, el dinero que llega en ese rubro es en su gran mayoría exclusivamente para hacer obras, para hacer proyectos, ¿ya? Para hacer esas cosas, ¿ya? Y llega ahí también el dinero ¿para qué? Para lo que es el programa de vaso de leche o PBL.
¿ya? En su gran totalidad, como se dice, en recursos ordinarios, el dinero que va a llegar ahí es para esos dos motivos. Para el primero, que es para el programa de vaso de leche, que ustedes saben que es aquel programa que se les da, ¿no es así? A todos los menores, madres gestantes y todo, ¿no? Ahora, para ese programa vaso de leche, ustedes saben que la entidad pública, en este caso el municipio, puede comprar leche fresca, leche de vaca, 7 semillas, y eso es lo que les dan, ¿no? Les reparte, ¿ya? Entonces, el dinero que mayormente llega en este rubro de recursos ordinarios, ¿de dónde viene? Viene de la recaudación tributaria. ¿Y para qué viene? Es la otra pregunta, ¿no es así? Porque una pregunta es ¿de dónde está viniendo? Y otra pregunta es ¿en qué vamos a gastarlo, no? ¿Y en qué vamos a gastarlo? En programa de vaso de leche o si no, en obras, ¿ya? Entonces, el dinero que viene en el rubro de recursos ordinarios viene de recaudación tributaria y es para gastarlo en PBL o en lo que son algunas obras o proyectos, ¿ya? Y no en actividades, ¿ya? Al decir actividades, ¿qué quiero decir? En gastos de funcionamiento de la entidad pública, ¿ya? O en lo que se llama comúnmente gastos corrientes, ¿ya? Entonces, para eso es el uso de lo que es el recurso de rubros ordinarios, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, ¿no? Profesora, pero me está diciendo que el rubro de recursos ordinarios es para gastarlo en obras, ¿no es así? En proyectos, más no en actividades. ¿Cuál es lo que sucede? En la entidad pública, jóvenes, mayormente, como se dice, el dinero en las entidades públicas se gasta de dos maneras, como actividad o como proyecto u obra, ¿ya? En este caso, actividades, ¿cuáles son? Son aquellos gastos que se hace para el funcionamiento de la entidad pública, mientras que una obra o proyecto es aquel gasto que se hace en beneficio a la población. Por ejemplo, ¿no es así? La construcción de un colegio es un gasto en beneficio a la población, ¿no? Ahora, una actividad, por ejemplo, ¿cuál sería? La compra de papel bond. Es una actividad, ¿no es así? Es un gasto de actividad. ¿Por qué? Porque ese papel bond se va a utilizar para el funcionamiento de la entidad pública. ¿No es así? Entonces, no es un beneficio para la población. Entonces, ese gasto no es de un proyecto o una obra, sino es de lo que corresponde a una actividad. ¿Ya? Ahora, muchas veces también esto está relacionado ¿a qué? A lo que nosotros conocemos como gasto corriente y gasto de capital, ¿ya? Y esto, jóvenes, los vamos a ver lo que es gasto corriente y gasto de capital más adelante. Lo vamos a estar viendo, ¿ya? Entonces, ya con esto nosotros sabemos de dónde es lo que viene recursos ordinarios y para qué viene. ¿No es así? ¿Con qué finalidad? Ya. Ahora, el siguiente rubro que nos toca ver es el rubro 09, recursos directamente recaudados, ¿no? Dice, ¿no? Comprende los ingresos generados por las entidades públicas administradoras directamente. Por estas, entre los cuales se pueden mencionar las rentas de propiedad, tasas, ventas de bienes, prestación de servicios, entre otros, así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normativa vigente. Incluye el rendimiento financiero, así como saldos de balance de años fiscales anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No es así? Dice, comprende los ingresos generados por las entidades públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero que se encuentra en el rubro de recursos directamente recaudados es aquel dinero que ha sido generado por la entidad pública. ¿Y cómo una entidad pública puede generar ingresos? Por ejemplo, ¿no? Como les decía más antes generaban ingresos. ¿Cómo generaba una entidad pública ingreso? Porque vendían el famoso FUC, ¿no? Compren su FUC, dice, para hacer cualquier trámite o cualquier queja, decían, no, para pedir cualquier cosa. Entonces, comprábamos el FUC y lo presentábamos, ¿no? Entonces, eso era una manera
de generar ingresos en la entidad pública, ¿no? Y ese dinero que generaban ingresos iba depositado en en el rubro de recursos directamente recaudados, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Que en este rubro, ya, con esto, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Que en este rubro, como se dice, de recursos directamente recaudados, a nosotros no nos van a depositar como lo hacíamos en el rubro de recursos ordinarios. En este rubro de recursos ordinarios, a nosotros nos depositan dinero, ¿no? Y el dinero que nos van a depositar, ¿cómo se dice? Va a ser de recaudación tributaria, ¿no? Y lo vamos a utilizar, hemos dicho, para PBL, vaso de leche, para obras. En cambio, en este rubro de recursos directamente recaudados, no nos depositan dinero, sino nosotros depositamos a este rubro de recursos directamente recaudados, depositamos nuestros ingresos que hemos generado. ¿Y cómo generamos ingresos? Como les había dicho anteriormente, por la venta del famoso FUG, ¿no es así? Que nos decían, compren su FUG para que hagan cualquier trámite en la entidad pública, ¿no? Esa era una manera de generar ingresos, ¿no? Por ejemplo, cuando van a un proceso de selección para las entidades públicas, la venta de bases, dice, compren sus bases para que entren al proceso de licitación. Esa también es una manera de generar ingresos, ¿no es así? De las entidades públicas, y lo generan. Y ese dinero que recauda va a lo que es en el rubro de recursos directamente recaudados, ¿ya? En ese rubro es lo que va. Entonces, en este rubro no nos depositan, sino nosotros depositamos dinero. Y el dinero que depositamos, ¿de qué cosas son? Son de ingresos generados por nosotros mismos. Al hablar de nosotros, estoy hablando de mí como una entidad, ¿no? Como una entidad pública. Ahora, este dinero que nosotros generamos, que nosotros depositamos en el rubro de recursos directamente recaudados, ¿para qué lo utilizamos? En su gran mayoría, este dinero se utiliza para actividades, ¿no? Para actividades, como ya les había hecho el ejemplo anterior, ¿no? Por ejemplo, una actividad, compra de papel, ¿no es así? Mayormente, como les dije, este rubro es para actividades. ¿Y actividades en qué? Actividades que se gasten en el funcionamiento de la entidad pública. Muchas veces o pocas veces o raras veces se utiliza para obras o proyectos. En su gran mayoría está utilizado para lo que es actividades, ¿ya? Actividades, como ya hemos dicho, para el funcionamiento de la entidad pública. El siguiente rubro que nos tocaría, jóvenes, sería lo que es el rubro de recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿ya? Recursos por operaciones oficiales de crédito. En este rubro, jóvenes, como se dice, nosotros no vamos a depositar, sino de igual manera nos depositan a nosotros, ¿ya? Ahora, ¿qué dice estos recursos oficiales de crédito? Dice, comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de líneas de crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que efectivamente, ¿no? El dinero que está en el rubro de recursos por operaciones de crédito es aquel dinero que que nosotros no hemos depositado, sino que nos han depositado. ¿Por qué motivo? Por el motivo que nosotros hayamos solicitado un préstamo, ¿no? Por eso dice por operaciones de crédito, ¿ya? Por eso dice por operaciones de crédito. Entonces, con esto, ¿qué le quiero decir, jóvenes? Que va a llegar dinero, porque ya sabemos que el rubro de recursos operaciones, este rubro de recursos por operaciones,
es un rubro que a nosotros nos depositan dinero. Entonces, ya sabemos que el dinero que nos va a llegar en este rubro va a ser de un préstamo, pero de un préstamo que nosotros hayamos solicitado. Entonces, si nosotros no solicitamos ningún préstamo, entonces no nos va a llegar dinero en lo que es el rubro de recursos por operaciones oficiales de crédito. Pero si nosotros solicitamos un crédito, lo que comúnmente es en el Banco de la Nación, porque también lo podemos hacer, así como dice mención, en otros bancos o en el extranjero. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todo banco siempre busca o asegura la rentabilidad o la estabilidad de su pago. ¿No es así? Busca que le paguen. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, no, pero si el banco de crédito le va a prestar a la municipalidad y ambos son entidades públicas, entonces ya no le pagará pues la municipalidad, ¿no? Ya no le va a pagar, dice, pero no, ahí estamos equivocados. Por más que sean entidades públicas ambas, si la municipalidad se solicita un préstamo al banco, igual lo tiene que pagar, igual lo tiene que devolver, igual jóvenes con intereses, ¿ya? Y ustedes me dirán, entonces, profesora, ¿cuál es la ventaja de que se haga un préstamo en el Banco de la Nación o en el Banco BCP, por ejemplo, ¿no? El Banco de Crédito. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Que, como les digo, ¿no? Las entidades bancarias siempre van a buscar el beneficio de su rentabilidad y asegurar su pago, ¿ya? Entonces, no, ¿por qué la entidad pública mayormente solicita en el Banco de la Nación y el Banco de la Nación también se lo da a ellos? ¿Por qué? Porque el Banco de la Nación le pide menos requisitos que las otras entidades bancarias, ¿ya? Les pide menos requisitos que otras entidades bancarias, ¿no? Además, el Banco de la Nación les da un préstamo a una tasa de interés mínima a lo que le da a las otras entidades bancarias. Es por eso que las entidades públicas mayormente cuando piden un préstamo, lo piden a lo que es al Banco de la Nación, pero de igual manera se lo devuelven y también con intereses. Ese préstamo puede ser a corto o a largo plazo. Ya sabemos que cuando es a corto plazo, hemos dicho menos de un año, y cuando es a largo plazo es mayor a un año. ¿No es así? ¿Ya? Ahora, sigamos. Entonces ya nosotros sabemos que si nos llega dinero en el rubro de recursos por operaciones oficiales de crédito, es porque esa entidad ha solicitado un préstamo, ¿no es así? Y por eso le ha llegado dinero en ese rubro, ¿ya? Ahora, ese dinero que va a llegar en ese rubro, porque han solicitado un préstamo, mayormente, ¿en qué se utiliza, no? Mayormente se utiliza para qué, jóvenes? Para alguna obra o proyecto. ¿No es así? ¿Qué quiere decir eso? Para realizar alguna obra o proyecto, o si no, para comprar algún activo fijo para la entidad pública. ¿Como cuáles? Por ejemplo, puede ser alguna maquinaria o algún vehículo, ¿ya? Mayormente esos. Entonces, el dinero que llega en ese rubro es porque han solicitado un préstamo y si llega es para cubrir eso, ¿no? Para cubrir, como se dice, es para cubrir la compra de esos activos fijos o si no, para realizar alguna obra o proyecto que se tenga en mención, ¿ya? Ahora, sigamos. El siguiente rubro que nos toca es el rubro 13 de donaciones y transferencias, ¿ya? Este rubro 13, jóvenes, dice, ¿no? En este rubro 13, de igual manera, nosotros no depositamos dinero, sino nos depositan dinero, ¿ya? Ahora, pero dice que el dinero que a nosotros nos van a depositar en este rubro, dice, ¿de qué cosa es? Dice, ¿no? Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación alguna.
Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el dinero que nos llega en ese rubro de donaciones y transferencias va a ser de alguna entidad pública o de alguna entidad privada, de alguna entidad de ámbito nacional o de extranjera. En pocas palabras, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Alguna ONG extranjera, ¿no? Que nos quiera donar, que nos ha donado o nos ha transferido dinero, nos va a hacer llegar en este rubro de donaciones y transferencias, ¿ya? O alguna entidad pública, como por ejemplo, ¿no? Ministerio de Trabajo, nos puede transferir dinero, nos va a llegar en el rubro de donaciones y transferencias, ¿no? Entonces, si yo veo dinero en el rubro de donaciones y transferencias, entonces tengo que decir que así ese dinero que ha llegado ha sido de alguna entidad pública o privada, nacional o extranjera, que me ha transferido o me ha donado dinero, ¿ya? Ahora, el rubro que está llegando ahí, ese dinero, ¿para qué se va a utilizar? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar, o ese dinero que va a llegar ahí, va a ser exclusivamente, jóvenes, para lo que corresponde para realizar obras y proyectos, ¿ya? ¿Con esto qué quiero decir? Que el dinero que nos transfieren o nos donan en este rubro va a ser exclusivamente para obras y proyectos, no va a ser para actividades, ¿no? Y ya sabemos que al decir obra y proyectos, estamos hablando a lo que corresponde, ¿no es así? Alguna mejora o alguna construcción, ampliación, mejora en beneficio de la población, porque ya hemos dicho, ¿no? Que las obras o los proyectos son aquellos gastos que se hacen en beneficio de la población, ¿ya? Entonces, ahí lo que corresponde va a llegar ese dinero, ¿ya? En ese rubro. Ahora, nos toca agarrar los rubros que están dentro de la fuente de financiamiento 5 recursos determinados. Esta fuente de financiamiento 5 recursos determinados, esta fuente de financiamiento es la que tiene más rubros, ¿ya? Y ahorita lo vamos a hacer mención. Tiene el rubro 04, que es contribuciones a fondo, ¿no? Dice aquí, considerada los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normativa vigente, ¿ya? Así como los aportes obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestación de salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, así como aquellas que por disposición legal constituyen fondos para reservas previsionales. Incluye el rendimiento financiero, así como saldos de balances de años fiscales anteriores. Ya. A ver, jóvenes, en este rubro 04, contribuciones y fondos, a nosotros ahí no nos van a depositar dinero, sino nosotros somos los que vamos a depositar dinero. Y el dinero que nosotros vamos a depositar ahí va a ser, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un mandato, por ejemplo, una resolución del juez, ¿no? Que tengo que pagar lo que es como, por ejemplo, ¿no? Que tengo que pagar su suspensión, que tengo que pagar, por ejemplo, me han ganado a la municipalidad, le han ganado un proceso, ¿no? El juez determinó que el proveedor ganó el proceso, entonces la municipalidad le tiene que pagar al proveedor por sus daños y perjuicios, lo que comúnmente pasa, ¿no? ¿Sabes qué? El juez dice, no, municipalidad, tú le vas a pagar a ese proveedor por daños y perjuicios, le tienes que pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque el juicio lo ha ganado él. Entonces, nosotros, ese dinero que le vamos a pagar a ese proveedor, tenemos que provisionarlo o depositarlo o darlo de la cuenta de contribuciones a fondos, ¿ya? Entonces, acá en este rubro de contribuciones a fondos, yo voy a depositar ese dinero con el cual se va a pagar a ese proveedor por haber ganado el juicio.
Entonces, yo deposito en este rubro el dinero, ¿ya? Ese dinero para poder pagarle a ese proveedor. Entonces, en este rubro de contribuciones y fondos, ¿de dónde viene el dinero? Bien, el dinero que viene va a ser de nosotros mismos, ¿ya? De nosotros mismos. ¿Y para qué viene? Para pagarle a aquellas provisiones que se hacen, ¿ya? Y una de las provisiones, como les he dicho, por ejemplo, es cuando hay un mandato judicial que tenemos órdenes de pagarle a un proveedor porque ganó el juicio, entonces ya es, como se dice, nosotros ya tenemos que prever, ¿no es así? Porque si nosotros no le pagamos a ese proveedor sus daños y perjuicios como manda el juez, entonces tendríamos otra sanción, otro proceso que nos conllevaría, ¿no es así? No nos va a dejar, como se dice, ¿ya? Entonces, en esto es el rubro que funciona para contribuciones a fondos, ¿ya? Después de eso, jóvenes, tenemos lo que es el rubro 07, Fondo de Compensación Municipal, o llamado también FONCOMUN, ¿no es así? Miren que este rubro sigue estando dentro de la fuente de financiamiento 05, ¿ah? ¿Ya? En este rubro, jóvenes, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, dice, comprende los ingresos provenientes del rendimiento del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje e impuesto a las embarcaciones de recreo. Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balances del año fiscales anteriores. En este en este rubro, nosotros no vamos a depositar, sino nos depositan dinero, ¿ya? En este rubro nosotros nos depositan dinero. Y el dinero que nos va a llegar en este rubro va a ser de dónde dice, de impuestos de promoción municipal, de impuestos de rodaje. O sea, va a ser de impuestos, ¿ya? Con esto, ¿qué quiero decirle? Que es casi similar a lo que es el rubro de recursos ordinarios, porque se acuerdan que el rubro de recursos ordinarios también era de impuestos, ya este rubro también es de impuestos. Pero aquí ya en este rubro te dice exclusivamente de qué impuestos, nada más. ¿Ya? En cambio, en el otro rubro te decía de todos los impuestos que existen, pero aquí te dice de solo 3 impuestos, nada más. Es el dinero que viene acá, ¿no? Entonces ya sabemos que el dinero que llega en el rubro de fondo común son de los impuestos. Ahora, este dinero que a nosotros nos van a depositar, ¿en qué se va a gastar? Este dinero en su gran mayoría se gasta en actividades, jóvenes. No se va a gastar en proyectos ni obras, sino en actividades, ¿ya? Se ven en actividades. Y hemos dicho que actividades son los gastos que se realiza para el mantenimiento y funcionamiento de la entidad pública, ¿ya? Ahora, sigamos. Otro rubro que tenemos es el rubro 08 de impuestos municipales. En este rubro 08 de impuestos municipales, ya nosotros no nos depositan dinero a nosotros, sino ya nosotros vamos a depositar dinero, ¿ya? Nosotros vamos a depositar dinero, ¿ya? En estos impuestos municipales nosotros vamos a depositar dinero. ¿Y qué dinero nosotros vamos a depositar? Aquí dicen, ¿no? Son los tributos a favor de los gobiernos locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: impuesto predial, alcabala, patrimonio, apuestas, juegos, espectáculos, juegos de casino y juegos de maquinaria. Entonces, de todos estos impuestos, ¿no es así? Que nosotros como entidad pública vamos a cobrar, esos impuestos se va a depositar en este rubro de impuestos municipales. Entonces, nosotros en el rubro de impuestos municipales no nos depositan dinero, sino nosotros vamos a depositar. Y el dinero que nosotros vamos a depositar va a ser de todos estos conceptos, ¿no? De impuesto predial, alcabala, patrimonio y todo eso, ¿ya? Ahora, de este dinero, lo que nosotros vamos a depositar, ¿qué es lo que, para qué se va a utilizar? Como se dice, ¿para qué se va a utilizar todo esto? Es para que necesariamente, para que lo que nosotros vamos a tener que hacer
mayormente este dinero se gasta en lo que es en actividades, ¿ya? Este dinero, ¿para qué se va a utilizar mayormente? Para actividades, ¿ya? No va a ser para obras o proyectos, va a ser para actividades, no va a ser para obras y proyectos, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos lo que es el último rubro de lo que es rubro 18, canon sobre canon, rentas de aduanas y participaciones, ¿no? Dice, corresponde a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios conforme a la ley por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por participación de rentas de aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, así como las transparencias por eliminación de exoneraciones tributarias. Además, considera los recursos correspondientes de las transferencias del fondo invierte para el desarrollo territorial, así como otros recursos de acuerdo a la norma vigente. En conclusión, jóvenes, en este rubro 18, canon y sobrecanon, no depositamos nosotros dinero, sino nos van a depositar dinero. Y el dinero que nos van a depositar nosotros en este rubro de 18 canon y sobrecanon es el dinero proveniente de la explotación de los recursos naturales, como dice acá, explotación de recursos naturales. Como por ejemplo, la explotación de la minería, nos van a depositar aquí en este rubro. ¿Y de qué forma nos van a depositar? Nos van a decir de la forma llamada canon minero. De la explotación, por ejemplo, de la tala, de la flora, todo eso, canon forestal, ¿no? Entonces, el dinero que llega en este rubro 18 es de la explotación, ¿ya? De la explotación que se da a los recursos naturales de nuestro territorio, de nuestro país, ¿ya? Entonces, por esa explotación, a nosotros nos llega dinero en este rubro de canon y regalías, ¿no es así? En este rubro nos llega dinero, ¿ya? En este rubro nos llega. Ahora, el dinero que nos va a llegar en este rubro, el dinero que nos va a llegar, jóvenes, en este rubro, como se dice, el dinero que nos va a llegar en este rubro, ¿para qué se va a utilizar? Como se dice, ¿no? El dinero que nos llega en este rubro se utiliza exclusivamente y en su gran mayoría para todo lo que es obra y proyectos, ¿ya? Obra y proyectos. ¿Pueden utilizar para actividades? Sí, pero muy poco y siempre y cuando haya una norma o una norma que lo rige o lo vigile o lo regule, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si se utiliza para actividades, siempre va a tener que salir una norma que se dice, ¿no? Solo vas a utilizar este porcentaje y lo vas a utilizar para estos gastos y para estas cosas. Solo así, si existe una norma así que lo rige, lo vigile y lo regule, solo así se va a utilizar para lo que es para actividades. Pero si no hay una, el dinero que va a llegar en este rubro va a ser en su gran mayoría y únicamente para lo que es gasto de obra o proyectos, ¿ya? Gasto de obra y proyectos. Esta es la parte que ustedes vamos a ver lo que es en la parte práctica. Ahora, lo que ustedes también van a tener que saber y diferenciar, como les había hecho mención, ¿ya? Va a ser a los clasificadores, ¿ya? Vamos a ver, les he mandado también ahí lo que es los clasificadores, les había enviado. Nosotros vamos a trabajar aquí con los clasificadores, tanto lo que es clasificadores de ingresos como clasificadores de gastos. ¿Ya, jóvenes? ¿No? Nosotros vamos, ya que hemos terminado hasta el momento con lo que es fuentes de financiamiento y rubros, ahora vamos a trabajar con lo que es clasificadores,
¿ya? Y se los he enviado también al grupo, ahí lo tienen. Los clasificadores jóvenes van a ser de dos tipos. ¿De qué? Clasificador de ingresos y clasificador de gastos. De dos tipos vamos a tener nosotros lo que corresponde a los clasificadores, ¿ya? Ahora, el clasificador de ingreso, yo tengo que saber que es aquel que va a comenzar con 1 y el clasificador de gastos es aquel que va a comenzar con 2, ¿ya? Ahora, el clasificador de gastos y el clasificador de ingresos, ambos, como mínimo, tienen 6 dígitos, ¿ya? Como mínimo, tienen 6 dígitos, pero pueden tener más de 6 dígitos. Al hablar de dígitos, ¿qué me estoy refiriendo? A tener 6 numeritos, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿ya? Pero ya les digo, ¿no? Tanto el clasificador de gastos como el clasificador de ingresos, como se dice, tiene como mínimo 6 dígitos, cualquiera de los dos. ¿Puede tener más? Sí. ¿Menos? No. ¿Ya? Ahora, en este clasificador, jóvenes, lo que ustedes van a tener en cuenta y en consideración también va a ser que para este clasificador siempre es necesario que nosotros vamos a tener que trabajar lo que es con la genérica de gasto o la genérica de ingresos. Entonces, ¿no? Mi clasificador tiene como mínimo lo que es 6 dígitos, ¿ya? Y a los 2 primeros dígitos se le conoce con el nombre de genérica. Si mi clasificador es de ingresos, se va a llamar genérica de ingresos. Si mi clasificador es de gastos, se va a llamar genérica de gastos. Entonces, a los 2 primeros dígitos de mi clasificador de ingresos o mi clasificador de gastos, se le va a llamar genérica, genérica de ingresos o genérica de gastos, ¿ya? ¿Y por qué es importante que yo conozca, como se dice, el nombre de mis 2 primeros dígitos de mis clasificadores? Porque esos 2 primeros dígitos de los clasificadores son los que les va a permitir o les va a ayudar a buscar en todo el clasificador lo que ustedes van a querer encontrar. Les va a dar la facilidad, ¿ya? De poder buscar, dónde buscar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Porque en estos clasificadores de gastos y de ingresos, ¿qué es? Es como se dice un abecedario o una guía de lo que nosotros queremos comprar, ¿no? En este caso de nuestro clasificador de gastos, es como se dice, es un diccionario, ¿no es así? Es un diccionario en el cual nosotros vamos a encontrar qué cosas podemos comprar, ¿no? O en qué cosas podemos gastar. Y nuestro clasificador de ingresos de igual manera, ¿no? Va a ser como nuestro pequeño diccionario de qué cosas nosotros podemos cobrar, ¿no? De qué cosas podemos cobrar, ¿no? Claro que este clasificador, tanto de ingresos y para gastos, estoy hablando del sector público, ¿no es así? Al referirme de cobrar, yo, municipio, yo, entidad pública, ¿qué cosas puedo cobrar, no? ¿Y le puedo cobrar a quién? A la población. Clasificador de gastos, yo, municipio, ¿en qué cosas puedo gastar? ¿Qué cosas puedo comprar? ¿O qué cosas voy a comprar según mi clasificador para ubicarlo? ¿No es así? ¿Y esto a qué se debe, jóvenes? Que en el sistema, lo que es el CIAP, todo funciona con códigos, ¿no? Todos son códigos. Y cada código tiene su nombrecito. Es por eso que cuando hemos visto lo que son rubros, decía, ¿no? Su nombre y cuál es su dígito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rubro, donaciones y transferencias. ¿Qué dígito tenía? El 13. ¿Por qué? Porque en el CIAP todo es a base de dígitos. Y cada dígito tiene su nombrecito. Es por eso que con esto mismo, los clasificadores son los dígitos para que lo que nosotros podemos
cobrar y en lo que nosotros podemos comprar, ¿no? Más que nada. Todo a base de dígitos, porque esos dígitos van a ser ingresados en el CIAF. ¿Ya? Nosotros no vamos a ingresar el nombre completo, por ejemplo, si voy a comprar papel bond no, tengo que poner el dígito, ¿no es así? Y ese dígito se va a llamar papel bond. Y ese dígito, como les digo, va a ser una codificación de números, ¿ya? Entonces, nosotros, como les estaba explicando, ¿no? El clasificador se utiliza para eso. Ahora, el clasificador, tanto de gastos como de ingresos, ustedes tienen que buscarlo el más específico. Si no encuentran uno específico, pueden utilizar uno general. Como por ejemplo, yo les digo, ¿no? Por ejemplo, en el clasificador de gastos, ¿no? Yo quiero comprar papel bond, ¿no? Entonces yo busco en mi clasificador de gastos el papel bond, ¿no? Papel bond. Si no encuentro el clasificador de papel bond, entonces tengo que es el específico que yo quiero comprar, entonces voy a tener que buscar un clasificador un poco más general, ¿no? ¿Y cuál puede ser, por ejemplo? Papelería. Entonces, busco mi clasificador de gastos que sea de papelería, ¿no? ¿Ya? Y dentro de papelería ya no se compra papel bond nomás, ¿no? Sino se va a comprar papel bond, papelote, cartulina, porque todo eso es papelería, ¿no es así? Entonces, a eso yo me refiero, que el clasificador ustedes van a tener que buscar el más específico. Y si no encuentran el específico, ahí recién van a tener que buscar uno general, ¿no? Y uno general, como les decía, ¿cuál puede ser en este caso del papel bond? Buscar uno que diga papelería, ¿no? Ya es uno más general, ¿por qué? Porque en la papelería no solo compro papel bond, sino como les he dicho, también compro cartulina, compro papelotes, todo eso, ¿no? Entonces es uno más general. Entonces yo tengo que buscar de esa manera, de esa forma. ¿No es así? Si no encuentro como específica, tengo que buscarlo como uno más general, lo que es mi clasificador. De igual manera es para ingresos. Para los ingresos es de igual manera. Si no encuentro específico, como se dice, buscaré pues uno general, ¿no? Buscaré uno de, como se dice, general. Por ejemplo, ¿no? Barrido de, como se dice, ¿no? Recojo, por ejemplo, ¿no? Recojo de basura. Si no encuentro mi clasificador de recojo de basura, porque, por ejemplo, ¿no? Yo puedo cobrar a la gente por recogerle su basura, ¿no? Porque la verdad, jóvenes, nosotros no pagamos cuando nos recogen la basura, pero en otros distritos, en otras municipalidades del Perú les estoy hablando, se paga por el servicio de recojo de basura, pagan. ¿Y a dónde pagan? A la municipalidad. Pero nosotros hasta el momento, nuestro distrito, no nos cobra por ese servicio, ¿no? Dichosos también somos. Pero en otros, déjenme decirles que sí se cobra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo municipio quiero cobrar por recojo de basura, entonces iré a mi clasificador de ingresos. ¿Por qué? Porque un cobro es un ingreso para mí, para el municipio. En cambio, en el papel bond es una compra. Y una compra es un gasto para mí como municipio, ¿no? Entonces, por eso yo he ido al clasificador de gastos. Entonces, cuando yo digo cobro, tengo que ir a clasificador de ingresos porque es un ingreso para el municipio. Y si yo digo compro, tengo que ir al clasificador de gastos porque es un gasto para el municipio. ¿No es así? Estamos hablando del municipio, pero al hablar del municipio yo quiero decirles de cualquier entidad pública, porque estos clasificadores de gastos y de ingresos son para todas las entidades públicas en general, no solo para municipios, sino para todas las entidades públicas en general, sean pliegos, sean unidades ejecutoras, todas, ¿ya? Entonces, sigamos. Entonces, como les decía, ¿no? Si yo quiero cobrar por el recojo de basura, entonces un cobro es un ingreso. Voy a mi clasificador de ingresos, ¿no es así? Ahora, si no encuentro mi clasificador de recojo de basura, que es el específico, entonces pues iré a uno más general, ¿no? Y el general, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, ya, limpieza pública, por ejemplo, ¿no?
servicio de limpieza pública. Cobro de servicio de limpieza pública. ¿Por qué? Porque ahí no solo voy a cobrar por el recojo de basura, sino también porque voy a de repente barrer y barrer las calles o las veredas, ¿no es así? Entonces, en ese clasificador de servicio de limpieza pública, no solo se va a cobrar por el recojo de la basura, sino también por el barrido de las calles, de las veredas, todo eso, ¿no? Entonces, ya es un clasificador más general. El clasificador de cobro de servicio de limpieza pública es más general, ¿ya? Entonces, de esa manera funcionan los clasificadores, de manera general y del específico. Pero nosotros, como les he dicho, siempre tenemos que buscar el más específico. Si no encontramos, ahí recién nosotros podemos ir a uno general, ¿ya? Y ya les he explicado por qué se llama general, ¿no? Porque no es solo para una cosa, sino con ese clasificador, en el caso del clasificador de servicios públicos, con eso voy a cobrar el recojo de basura, el barrido de las calles o de las veredas, todo eso, ¿no? Se va a cobrar en ese clasificador, ¿ya? Entonces, así es como funcionan los clasificadores, ¿ya? Así es como funcionan los clasificadores. Ahora, yo les quería decir, ¿no? Estábamos hablando que el clasificador, como se dice, es muy importante aprender lo que es las genéricas, ¿no? Porque las genéricas me van a ayudar, ¿no? Y si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, aquí yo les voy a dar un ejemplo. Yo agarro, hemos dicho que un clasificador mínimo tiene 6 dígitos, pero a mí me interesan los dos primeros. Miren acá. Este es un dígito, acá tiene 2 dígitos. Los 2 dígitos, ¿cuánto es? Miren, acá por ejemplo, y acá. Acá tiene 2, 4, 6. ¿Un clasificador mínimo 6 dígitos? Sí, este es un clasificador, mínimo 6 dígitos. Los dos primeros, ¿qué nombre tienen? Los dos primeros es 1, 1. Me voy más arribita. 1, 1. ¿Qué nombre tiene? Impuestos y contribuciones obligatorias. Ah, es por eso que les decía que es importante los dos primeros dígitos, ¿no? Entonces, los dos primeros dígitos. Siempre hemos dicho, como estoy en clasificador de ingresos, siempre va a comenzar con 1. Entonces, el siguiente dígito puede ser 1, 2, 3, 4, hasta el 9, o qué sé yo, ¿no? Pero cuando ya se le aumenta un segundo dígito, forma genérica. Esto es una genérica. Y este nombre que tiene, esta es la genérica de ingresos número 11. ¿Cómo se llama? Impuesto y contribuciones obligatorias. Ah, ya. Ya. Entonces vamos a hacer un ejemplo, jóvenes. Por ejemplo, ¿no? Yo les puedo decir, ya, búsquenme, quiero cobro de FUB. Ah, ya, cobro. Entonces, tiene clasificador, tiene que ser clasificador de ingresos. Entonces, un clasificador de ingresos que sea para el cobro de FUB. ¿El FUB qué es? Formulario único de trámites, ¿no es así? Lo que más antes cobraban en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, yo digo, mi clasificador tiene que ser 6 dígitos, pero yo voy buscando de 2, los dos primeros. Voy a buscar por medio de mi genérica. Entonces tengo que agarrar los dos primeros dígitos. El primero siempre va a ser 1. El segundo puede ser 1. Entonces va a ser 11. Impuestos y contribuciones obligatorias, dice, que es correspondiente a los ingresos, recaudaciones de impuestos y contribuciones obligatorias, impuestos y transacciones obligatorias al gobierno y cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente. Jóvenes, cuando ustedes van a utilizar el clasificador, sea de ingresos o de gastos, siempre tienen que leer al costadito su concepto. ¿Por qué? Porque ese concepto les va a ayudar mejor a entender el clasificador para qué cosa se utiliza. O este clasificador en qué caso se utiliza. ¿Es así? En este caso, dice, ¿no? Todo lo que empieza con mi genérica 11, que se llama impuesto y contribuciones, se va a utilizar para la recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. En este caso, el FUB no es un impuesto, no es una contribución y no es obligatoria,
¿Por qué? Porque no todas las entidades lo tienen. Entonces, no puede ser mi genérica 11. Entonces voy a mi siguiente genérica. ¿Cuál es mi siguiente genérica? Mi siguiente genérica va a ser mi genérica número 12. ¿Por qué? Sigue siendo 1 porque es ingresos, pero ya el 1 que había arriba se cambió por el 2. Entonces ahora es mi genérica 12. Dice, todos mis clasificadores que empiecen con genérica 12 va a ser de qué cosa? Va a ser de contribuciones sociales. ¿Y cuáles son las contribuciones sociales? Dice, corresponden a los recursos provenientes de las aportaciones para pensiones y prestaciones de salud realizadas por los empleadores y empleados. Mi FUC no es pues una aportación, ¿no? No es para pensiones, no es de salud, entonces no puede ser la 12. Seguimos buscando otra genérica. Mi genérica, 13. Sigue siendo 1, pero este 3 antes era 2, antes era 1, ahora toca 3. Entonces, todo mi clasificador que empiece con la genérica 13 se va a tratar de qué cosa? Venta de bienes, servicios y derechos administrativos. ¿Y esto qué cosa es? Dice, son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y o servicios que la entidad pública produce independientemente de sus funciones administrativas, procurando la cobertura individualizada de sus costos, incluye los derechos administrativos o tasas que se cobra por prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. Ah, ya. Miren, mi FUC es de naturaleza regulatoria, sí. ¿Por qué? Porque simplemente algunas instituciones lo piden para una recaudación, ¿no? Lo pedían para una recaudación y como se dice, es para un trámite administrativo, nada más, ¿no? Nada más. Ahora, dicen, ¿no? ¿Qué más dice? Incluye los derechos administrativos, porque mi FUC era más que nada era para un trámite administrativo, ¿no es así? Que yo hacía en la entidad pública, ¿ya? Entonces, mi cobro de FUC está dentro de mi genérica 13. ¿No es así? Ah, ya. Entonces ya encontré mi genérica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi clasificador va a empezar con 13, con mi genérica 13. Ahora, como ya tengo los 2 dígitos, me falta el tercer dígito. Entonces, ahí recién empiezo a buscar. Ahí recién voy a empezar a buscar. ¿Con esto qué quiero decir? Que una vez que yo encuentre mi genérica, así como he encontrado ahorita la 13, ahí recién yo voy a tener que buscar mi clasificador. Entonces, como ya yo encontré mi genérica, ya yo tengo en mi cabecita que mi clasificador va a tener que empezar con 13. Entonces, tengo que buscar todo dentro de la 13. ¿Ya? Ahora, como ya sé que mis 2 primeros dígitos son 13, entonces mi tercer dígito vamos a empezar con 1. Entonces sería 13,1. La 13,1, ¿qué es? Venta de bienes. ¿Y qué cosas son estos? Dice, son ingresos provenientes de la venta de bienes que la entidad pública produce. Un momento. El FUC no es un bien, ¿no? Sí, es una hojita, es un objeto, pero no es un bien, pues, no es un mueble que estoy vendiendo, ¿no? Entonces, no puede ser la 13,1. Vamos a buscar otro, ¿no? ¿Cuál otro me tocaría? Ah, la 13,2. ¿Por qué? Porque hemos dicho que mi genérica 13 es la que va a seguir. Y lo que va a cambiar ahora es mi tercer dígito. Si en antes era 13,1, ahora va a ser 13,2, ¿no? Y la 13,2, ¿qué es? Dice, derechos y tasas administrativos. Acá dice, corresponde a los ingresos por los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. ¿No es así? Entonces, mi FUC es un derecho administrativo nomás, de naturaleza regulatoria. ¿Por qué hemos dicho? Porque mi FUC es solo para un trámite administrativo, ¿no? Entonces, es un ingreso,
Sí, mi FUG es un ingreso que me va a generar a la entidad pública. Entonces, mi FUG está dentro de la 13.2. Ah, ya encontré entonces mi tercer dígito. ¿Cuál es mi tercer dígito? 2. Entonces, mi clasificador hasta el momento, ¿cuál es? 13.2. Ya tengo 3 dígitos. Ahora tengo que comenzar a encontrar el cuarto dígito. El cuarto dígito dice, ¿no? 13.2.1. ¿No es así? El cuarto dígito le va a ser 1. ¿Cuál es su nombre? Derechos administrativos generales, dice. Son ingresos provenientes por pagos de derechos administrativos generales. ¿No es así? Ya. Ahora, el pago del FUP no es un derecho administrativo, o sea, no es un derecho administrativo general. ¿Ya? ¿Por qué no es general? Porque no todos lo tienen. No todas las instituciones públicas anteriormente cobraban el FUP, ¿no? No todas. Inclusive ahora, en la actualidad, algunas la regalan, pero algunas ni tienen FUP. Así nomás, aceptan cualquier trámite, ¿ya? Entonces, no es un derecho administrativo general. Entonces, no puede hacer no puede ser. Entonces, mi clasificador sigue siendo 13.2, pero 1 no puede ser. Este 1 lo vamos a cambiar. Vamos a seguir buscando. Miren, el 13.2 es el 1, lo vamos a cambiar por el 2, dice derechos administrativos judiciales, no es. Porque nosotros somos municipio, hemos dicho, no somos policías ni módulo de justicia. Entonces no puede ser el 2. El 13.2.3, el cuarto dígito es el que está cambiando. Dice derechos administrativos de educación, tampoco es, porque nosotros no somos del sector educación, ¿no? El 13.2, pero 4, el cuarto dígito se está cambiando por 4, de salud, tampoco es de salud. El 13.2.5, el cuarto dígito sigue cambiando, dice de vivienda y construcción, tampoco somos. El 13.2.6, el cuarto dígito seguimos cambiando, jóvenes, ¿ah? Ahora 6 dice de agricultura, tampoco somos de agricultura. ¿Ya? Ahora, de nuevo, el 13.2.7, el cuarto dígito 7, de energía y minas, tampoco somos. El 13.2.8, de transporte y comunicaciones, tampoco. El 13.2.9 dice, de industrias y comercio, tampoco. Ahora, el 13.2.10 dice, otros derechos administrativos, dice. Corresponde a los ingresos por los derechos administrativos no específicos en los rubros anteriores. Lo que les decía, ¿no? Si no he encontrado arriba uno específico, tengo que comenzar a encontrar uno general, ¿no? Y acá me dice, ¿no? No especificados en rubros anteriores. O sea, ¿qué quiere decir? Si no lo he encontrado en los anteriores, puede ser que aquí esté. Entonces, hay que revisar, ¿no? Nos quedamos dentro de la 13.2.10. Entonces, mi cuarto dígito es el 10. Entonces, ahora tengo que buscar en base a 5 dígitos. ¿Y sería cuál? El 13.2.10, 1. Le comienzo a agregar, el quinto dígito sería 1. ¿Cuál es su concepto? Dice, otros derechos administrativos también. Corresponde a los ingresos por los derechos administrativos no especificados en rubros anteriores, ¿no? Sigue diciendo que no especifican en rubros anteriores. Entonces, puede ser. Entonces, nos quedamos con este 1. Entonces, ya tengo 5 dígitos. Me falta el sexto dígito. Y el sexto dígito, de igual manera, tiene que empezar en 1. Entonces, seguimos en el sexto dígito. 13, 2, 10, 1, 1. Aquí ya tenemos 6 dígitos. Y el sexto dígito es 1. ¿Cuál es su nombre? Formularios. ¿Qué dice? Son ingresos provenientes de la venta de formularios que se utilizan para gestionar trámites administrativos en las entidades del sector público. ¿El FUC es un formulario? Sí. ¿Para un trámite administrativo? Sí.
Del sector público, sí. Ah, ya. Entonces, mi clasificador para yo cobrar por esos formularios o por esos ¿cuál es? El 13, 2, 10, 1, 1. Este sería mi clasificador. ¿Ya? Este sería mi clasificador. ¿Ya? Entonces, en este caso sería lo que es clasificador, lo que corresponde para el cobro de formularios. ¿Ya? Con ese sería. ¿Ya? Así es como yo tengo que buscar mi clasificador. Así como he buscado mi clasificador de ingresos, igualito tengo que buscar mi clasificador de gastos. Así, avanzar, primero encontrando la genérica, después de que encuentre la genérica, tengo que aumentar un dígito, y si ese es el correcto, con ese dígito me quedo y aumento uno más, así. Y si ese dígito no es, lo cambio por otro, y si no es ese, lo sigo cambiando por otro, y cuando ya, como se dice, cuando no es ese dígito, lo cambio. Y cuando es ese dígito el correcto, ya no lo cambio, sino le aumento otro dígito más. ¿Ya? Así es como se tiene que buscar el clasificador tanto de ingresos como de gastos, de esa manera. ¿Ya? De esa misma manera se busca o se encuentra para los dos. A ver, acá me dice su compañero, ¿no? Me dice, profesora, para cada año el clasificador es diciendo, sí, joven. Cada año sale un clasificador de gastos y un clasificador de ingresos. Pero, como se dice, en algunos años es el mismo, ¿no es así? Y en algunos años puede variar. ¿Pero a qué va a variar? ¿A qué me refiero? No es que se elimina, sino que se agregan. ¿Qué es lo que sucede? Cada año sale un clasificador de gastos para cada año, ¿ya? Como les digo, en algunos años se modifica, pero en algunos años se mantiene. En los años en que se modifica, ¿a qué se debe? Que puede ser que se ha agregado nuevos clasificadores, ¿ya? Se ha agregado más clasificadores de gastos o de ingresos, ¿ya? Y en algunas veces no se agrega, ¿no? No se agrega, sino se siguen manteniendo los mismos. Pero sí, para cada año salen los clasificadores de gastos y de ingresos, ¿ya? Y estos salen en base a qué? A que cada año también sale lo que es la ley de presupuesto, entonces con eso conlleva que cada año salen los clasificadores de gastos y de ingresos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a resolver. A ver, primero, su compañera dice el 13, 21, 11. 13, 21, 11, a ver. Dice, ¿no? 13, 21, 11. Registro civil, dice. 13, 21, 11, registro civil. ¿Qué dice? Son ingresos provenientes de tasas por conceptos de registro de nacimientos, difunción, matrimonio, entre otros. Yo les he dicho partida de nacimientos, registro de nacimientos, ¿no? Entonces, el clasificador, el correcto, es registro civil. ¿No es así? Entonces, si ustedes se han podido dar cuenta, este clasificador no es un específico, sino es uno general. ¿Por qué? Porque dentro del clasificador de registro civil puedo cobrar partida de nacimiento o partida de matrimonio o partida de defunción en caso de los fallecidos de los muertos, ¿no es así? Entonces, es un clasificador general lo que he buscado, porque en específico, lo que es cobro de partida de nacimiento, no he encontrado así uno específico, ¿no? Entonces, lo que he encontrado es uno general. Y si yo busco, es lo correcto. ¿Por qué? Porque está empezando con 13. A ver, vamos a ver, ¿el 11 qué era? ¿Cuál era el 11? El 11 era impuesto. Partida de nacimientos no es impuesto, ¿no? Entonces no puede ser 11. ¿El 12 cuál era? A ver, ¿el 12 qué era? Para ver si su compañera ha escogido bien, ¿no? De repente tengan otro ustedes. El 12 era contribuciones sociales. Aportes, ¿es salud? No es tampoco, ¿no? Es salud, no tiene que ver nada. Ah, ya. Entonces, su compañera ha elegido el 13, ¿no?
venta de bienes y servicios y derechos administrativos, dentro del 13, ¿no? Ya estaba bien dentro del 13. ¿Por qué? Porque la partida de nacimiento es lo que corresponde un derecho administrativo que se da, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de la parte de la entidad pública, en este caso la partida del nacimiento lo da, o en ese entonces, ¿cómo se llama? También lo daba la entidad, la municipalidad, ¿no? Ahora, el 13.1, venta de bienes no es. A ver, el 13.2, derecho y tasas administrativas, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el partida de nacimiento era un derecho o una tasa administrativa que se cobraba, ¿no es así? Ya. Ha escogido su compañera después el 13.2.1, derechos administrativos generales. Sí. ¿Por qué? Porque la partida de nacimiento la emite todas las entidades públicas sin distinción alguna, hasta la más pequeñita y la más lejana lo emite, lo da, ¿ya? Entonces, está bien ahí. Después escogió en 5 dígitos la 13.21.1, registro y licencias. ¿Qué dice? No corresponden los ingresos por pago de derechos de registros y por emisión de licencias tales como tasas de registros civiles, tasas registrales y entre otros. Ah, ya, pudo ser, ¿no? Ahora, pero dijo ya, puede ser con esta y voy a agarrar en base a 6 dígitos. Y aquí encontró, ¿no? La 13.21.11, registro civil, donde dice, no son ingresos provenientes de tasas por concepto de registros de nacimientos, de función matrimonio, entre otros, ¿ya? Entonces, sí lo hizo correctamente, respetando cada una de las pautas para que pueda escoger, ¿no es así? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal yo les digo, como les digo, ¿no? Compra de papel bond, ¿no es así? Y el clasificador de compra de papel bond, por ejemplo, ¿no? Es el 13, 20, el 13, no, es el 23, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? A ver, vamos a sacar acá. Compra de papel bond, por ejemplo, es el 23, 15, 11, si no me equivoco. A ver, ¿dónde está? Ya. Por ejemplo, ¿no? Miren, compra de papel bond, yo les digo, ¿no? Puede ser el 23, 15, 12. Ese es mi clasificador. Yo digo, quiero comprar papel bond. El clasificador es 23, 15, 12. Pero si en vez de ese clasificador 23, 15, 12, yo pongo 23, 15, 11, ¿no es así? Entonces, pasa de acá 5 meses y yo les digo, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero comprar, le digo, toner para mi computadora, ¿no? Y pido, ¿no? Quiero comprar toner para mi computadora. Y entonces, la persona responsable, pues, del CIAF y todo eso, me va a decir, pero ¿por qué vas a comprar toner? Si ya hace 2 meses atrás han comprado toner. ¿Y por qué? Porque han utilizado el clasificador 23, 15, 11. Entonces, si yo voy a comprar toner, utilizo el clasificador 23, 15, 11. Y si yo voy a comprar papel bond, utilizo la 23, 15, 12. Entonces, ¿qué tal si yo me equivoco en utilizar estos dos clasificadores? Hay un problema ahí. Como les decía, ¿no? ¿Qué tal yo hoy día pido papel bond y utilizo el clasificador 23, 15, 11? Y mañana yo quiero comprar toner, ya no me van a aceptar. ¿Por qué? Porque me van a decir, no, pero ha habido una compra ya por toner porque existe el clasificador 23, 15, 11. Y yo le voy a decir, no, pero yo no he pedido toner, yo había pedido papel bond y se han equivocado en poner el clasificador. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Es por eso que también es importante saber utilizar el clasificador correcto, porque muchas veces con el clasificador que tú pongas, tú vas a identificar si ya has comprado ese producto o no, si lo tienes en almacén o no, o si estás comprando hasta por demás.